Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer enormemente a los organizadores de este congreso, pues que hayáis tenido a bien incluir esta parte de análisis criminológico que realizamos del ocio y de la victimización. Y bueno, sobre todo, pues daros la enhorabuena porque nos habéis demostrado que es posible hacer un congreso virtual sin ningún problema. Yo bien es cierto que con tanto tiempo que llevamos ya en casa, pues he echado de menos el poder vernos de manera presencial, el poder conocernos, pero bueno, lo dejaremos para siguientes eventos, pero aún así, mi más sincera enhorabuena porque la verdad es que se está desarrollando de maravilla las veces que he entrado para poder verlo y sobre todo, bueno, pues con mis compañeros de mesa, con los que se ha demostrado pues perfectamente todas las amenazas a las que podemos estar expuestos y yo, bueno, voy a aportar pues un granito de arena para tratar de ver qué podemos hacer para minimizar no las grandes amenazas que hemos visto que puede haber en diferentes eventos, en nuestra vida cotidiana desde el punto de vista del terrorismo, por ejemplo, como se han plasmado aquí de manera magnífica. La verdad es que yo he aprendido un montón en este sentido. Y donde me voy a centrar yo, pues sobre todo va a ser en las explicaciones que tenemos desde el punto de vista criminológico de esa toma de decisiones para cometer diferentes delitos, esa interacción entre la persona y el ambiente y tratar de llevarlo a la práctica, a través, pues sobre todo de la evidencia empírica que tenemos acumulada en este sentido. Y para ello, pues os voy a mostrar un programa que hemos desarrollado, un programa que estamos desarrollando en este sentido, que son intervenciones para generar espacios de ocio seguros, que es IGEOS. Y bueno, voy a intentar ceñirme a los 15 minutillos que tenemos, porque siempre me enrollo un poco más, pero os prometo que como soy el último, no os voy a esclavizar demasiado en estos 15 minutos. Bueno, para centrarnos y contextualizar un poco dónde podemos incluir este tipo de intervención y dónde voy a incluir las explicaciones que tenemos y los elementos que tenemos preventivos desde el punto de vista de la criminología, pues nos vamos a centrar en el ocio, sobre todo en el ocio a través de los jóvenes, o esta definición que tenemos de ocio del Plan Nacional sobre Drogas, que son las manifestaciones que consideramos actividades recreativas que realizan los jóvenes y que se desarrollan durante las noches, especialmente los fines de semana. Y todo eso también centrado con lo que hemos visto de la parte de victimización y de la parte del turismo. Primer lugar, deciros, bueno, lo vamos a ver después un poquito más tarde porque nos centramos en los jóvenes. Nos centramos en los jóvenes porque la curva de edad del delito, la curva de edad de la conducta antisocial la tenemos muy clara en criminología y se ve cómo se produce durante estas edades, con excepciones, por supuesto, excepciones de delincuencia más grave, de delincuencia organizada, de delincuencia, pues de ciberdelincuencia también. Pero bueno, en este caso, como digo, esas franjas de edad que vamos a ver un poquito más adelante, pues son importantes. Pero no debemos olvidar que este ocio representa una necesidad en este proceso de maduración. En primer lugar, he de deciros que todo lo que voy a comentar aquí, pues se ha trastocado un poco, como han dicho también algunos de los ponentes que me han precedido, por la crisis en la que estamos inmersos y porque no sabemos en el ámbito post-COVID qué es lo que puede pasar. Hacer prospectiva es muy complicado y bueno, tenemos por ahí alguna cuestión relacionada con todo ello que nos dice que predecir el futuro pues es tremendamente complicado, sobre todo si queremos saber lo que va a pasar mañana. Pues imaginaos lo que podemos ver que pueda suceder en este mundo que a mí me gusta llamarlo, y tomo una definición del ejército americano, que es el mundo VUCA, el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, pues situarnos ahí es complicado. Pero como digo, la evidencia que tenemos anterior, lo que conocemos anteriormente, yo creo que nos puede ayudar sobre todo a prevenir de una manera más eficaz los problemas que podamos tener en este ambiente. Como os decía, este hecho post-COVID pues nos va a llevar a trastocar algunas cuestiones, pero yo creo que la toma de decisiones o el análisis que tenemos en esta toma de decisiones, esa motivación, pues estamos, cada vez conocemos más. Este es, por ejemplo, un modelo del profesor Bistrom de la Universidad de Cambridge, en el que nos habla pues de diferentes alternativas y de la elección racional que realizamos. En criminología conocemos que esa elección racional a la hora de cometer un delito pues es algo importante, incluso en aquellos delitos, en aquellos problemas que se producen
creemos de una manera espontánea, realizamos esa valoración de coste y beneficio y vemos las diferentes alternativas que podamos tener y, como digo, hacemos esa deliberación racional. Lo más importante con este modelo es que también tenemos un filtro moral y por eso lo hemos incluido aquí. Como digo, llevar esto a la práctica o cualquier programa que pongamos en marcha es interesante o es importante o sabemos que es más eficaz si contamos en este sentido con un aval empírico sólido. Y esto pues, puede ser un ejemplo. Nosotros trabajamos en este programa con otras cuestiones que se han desarrollado en criminología. Esta es muy interesante, sobre todo para el ámbito, aplicada al ámbito en el que nos estamos centrando, ese ocio que se produce por parte de los jóvenes, por la noche sobre todo, y son los precipitadores situacionales. También hay que tener en cuenta que estas motivaciones, esta toma de decisiones que realizamos, pues están muy, muy influenciadas por las situaciones en las que estamos y por los factores ambientales. En criminología también, y en el programa de este congreso también se va a hablar en este sentido. Si no se ha hablado ya de esa parte de criminología ambiental. De hecho, la mayor parte de propuestas de seguridad en eventos y en este ámbito pues están muy relacionadas con esa generación de espacios seguros a través de la eliminación de oportunidades delictivas y la eliminación de oportunidades delictivas de una manera física sobre todo. Pero tenemos que tener en cuenta que estos precipitadores situacionales pues también hace que las personas tomemos decisiones en cuanto a la comisión o no de un delito de diferente manera. Se han analizado todos los que podemos ver aquí, todos los que tenemos, pero sobre todo nos vamos a quedar con los de los permisos, que es esa minimización de las reglas, de la responsabilidad, de las consecuencias y de las víctimas y las provocaciones. En cuanto a la frustración, el hacinamiento, la territorialidad y, muy importante también, los estresores ambientales, que de hecho en la primera de las ponencias se ha estado hablando también de ese aspecto y esto tiene que ver un poquito con esa influencia que podamos tener a la hora de esa toma de decisiones. Porque nosotros en el programa nos centramos sobre todo, como he dicho, en ese aspecto, ¿no? En por qué las personas toman en un momento determinado una decisión de cometer un delito y cómo podemos ayudar a que no se cometa, pues simplemente frustrando esa toma de decisiones. Y para ello también podemos adelantar el ámbito de estas elecciones criminales, ¿no? En la que tenemos dos tipos de decisiones. Por un lado, las decisiones de participación y, por otro lado, las decisiones de evento, que quizás son las más importantes y unas influyen en las otras. Y todo, pues, se produce de una manera secuenciada. Se produce en diferentes etapas y decisiones. Y esto, como digo, pues tenemos literatura que se ha encargado de aportar muchísima evidencia empírica en ese sentido para diferentes tipologías delictivas, entre ellas la que nos ocupa, que son los delitos y los problemas que se cometen en ese ámbito, ¿no? del ocio nocturno y esa victimización. También me gustaría traeros aquí un modelo teórico que es un modelo desarrollado por el profesor Santiago Redondo de la Universidad de Barcelona. Esto es un aspecto importante porque la mayoría de modelos teóricos en criminología, todo lo que hemos visto se ha desarrollado en el ámbito anglosajón y por fin pues tenemos un modelo que es de aquí, que es español. Y simplemente lo que hace es aunar pues todas las teorías que tenemos, aunarlas en este modelo para tratar de explicar pues precisamente ese paso al acto y cuáles son los factores de riesgo que se pueden producir. Bueno, pues con esto también contamos y también lo tenemos en cuenta, que en definitiva son factores de riesgo personales, carencias de apoyo prosocial, que ahí es donde influyen los amigos, que lo vamos a ver después, la evidencia que tenemos en este sentido y con eso cómo hemos podido formar el programa. Y por último, pues los factores de oportunidad, esos factores de oportunidad delictivas que nosotros consideramos que pueden ser muy importantes. También hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que muchas veces no se dan por supuestas, pero que sí influyen en esa toma de decisiones y en este ámbito. Y es que el delito y la violencia tienen una serie de patrones en el tiempo y en el espacio. Eso lo sabemos y lo estamos analizando. Yo, por ejemplo, estoy más especializado en el ámbito del ciberespacio, donde también se produce ese no espacio, que es el ciberespacio. Bueno, pues también tenemos una serie de patrones y se está empezando a investigar en ese sentido. Y en el resto de lugares, pues, lo sabemos. Luego también es muy importante esos movimientos cotidianos que realizan delincuentes y víctimas que siguen una serie de rutinas predecibles. Eso es lo que nos hace prevenir de una manera más eficaz los delitos que se puedan cometer, porque los delitos se agrupan y se producen pues una serie de puntos calientes que nos señalan a nosotros esos lugares criminógenos. Y, por ejemplo, pues tenemos investigación que nos dice que un delito futuro es 6 veces más predecible por la localización del suceso que por la identidad del delincuente. Es decir, son más importantes y aquí es donde nos situamos y por eso creemos que la prevención puede
ser más eficaz. No nos situamos en las causas profundas que llevan a una persona a cometer un delito, sino que nos situamos en las características que puede tener ese lugar y las características que tiene ese evento delictivo, el evento delictivo que tratamos de prevenir y que previamente pues hemos analizado en este sentido. Lo que os decía, esta es la curva de edad del delito. Para la mayoría de delitos se produce aquí. Aquí os he traído, bueno, pues un análisis que se realiza también con el coeficiente intelectual y la probabilidad de ser detenido, que esto lo sabemos por estudios longitudinales, son estudios que se realizan con muchas personas, pues incluso antes de nacer, durante el embarazo de sus madres, y tenemos el gran estudio de Cambridge y el estudio Dunedin, diferentes estudios que han seguido a las personas a lo largo de 50 y 60 años. El estudio Cambridge y el estudio Dunedin va ahora por 40 y pico años, con lo cual pues sabemos y tenemos evidencia sólida para conocer cuáles son los factores de riesgo que se producen en esa criminología del desarrollo. Y lo que nos interesa aquí, como veis, el pico de la curva que tenemos, bueno, pues que empieza a partir de los 12, 13, 14 años, pero el pico de la curva que lo tenemos 17, 18, 19, 20 años. Eso ya nos da pues una serie de evidencia a este respecto. Eso en general en cuanto al delito. ¿Pero qué me gustaría traeros aquí? Bueno, pues me gustaría traeros una serie de evidencia que se ha recopilado en cuanto a las implicaciones que tiene para nuestra prevención dentro de este ocio nocturno. Y los diferentes estudios, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo aumenta la probabilidad? Bueno, pues sabemos que la importancia del aumento de la presencia de chicas en los problemas que se puedan producir, no porque las chicas sean las que producen los problemas, vamos a entenderlo, sino es un dato objetivo en el que aquellos lugares en los que hay mayor presencia de chicas se produce mayor número de conductas antisociales o delictivas. Esto he de deciros también, igual que el tema post-COVID, hay que tomarlo con pinzas. También tenemos investigación al respecto que nos dice que la conducta antisocial, porque estudios más antiguos nos dicen que la mayor parte de la conducta antisocial se produce por chicos. Bueno, pues ahora sabemos que esa conducta antisocial, por diferentes estudios que se realizan de autodenuncia en estudios de delincuencia juvenil y de conducta antisocial juvenil, pues sabemos que se está equiparando y cada vez pues son datos más que son iguales en la mayor parte de conductas delictivas y en algunas incluso pues las chicas ya puntúan más alto que los chicos. Pero bueno, aquí lo importante son los diferentes rasgos que podemos ver en estas investigaciones, como puede ser, bueno, pues ese tamaño del capital social, el capital social entendido sobre todo como la red de contactos antisociales o prosociales que pueda tener un determinado individuo en un momento. Luego, estas conductas de botellón, existe mayor riesgo. La implicación temprana o reciente en el consumo de drogas también tiene mayor riesgo para participar en conductas violentas en el tiempo de ocio nocturno. Pertenecer a una red de amigos que ya abusa del alcohol y las drogas también favorece esa participación, aunque el propio individuo no sea el que abuse de las drogas. Y como vemos aquí, pues esa red de amigos también que participan en una conducta violenta. Esto también lo sabemos por ese ámbito de la criminología del desarrollo que he comentado antes, donde la influencia del grupo de iguales es muy importante, sobre todo a esas edades. Y el ocio que se produce, pues se produce en ese grupo de amigos y también los problemas pues vienen en ese sentido y es importante. Luego, el pertenecer a una red de socialización y ayuda. Pertenecer a una red donde no se ofrece ayuda, esto lo tengo mal, favorece la participación en esta conducta violenta. Por eso algunos programas en los que precisamente se ha establecido una red de ayuda y una red de alternativas han sido eficaces. Luego, ¿problemas anteriores con la policía? Pues también más probabilidad de participar en la violencia o el ocio. Luego, participar en peleas en su país de origen, sobre todo esto en estudios que se han realizado de la problemática que pueda existir con el turismo de extranjeros que vienen a España en diferentes zonas, como diferentes zonas de Cataluña, o un estudio muy interesante que hay en las Islas Baleares, nos dice precisamente que aquellas personas que participan en su lugar de origen, en su país de origen, en conductas de violencia, pues después las replican y las repiten en sus periodos vacacionales. Luego, víctima de maltrato también tiene más probabilidad de participar en la violencia en el ocio. Víctima de maltrato en el ámbito familiar. Eso lo sabemos también a través de diferentes estudios. Luego, aquellos que elegían una zona determinada para desarrollar su ocio, es decir, con una serie de características que vamos a ver después, con estas características del propio lugar, pues también tenían más probabilidades. Y ahí empezamos a vislumbrar lo que os estaba comentando de aquellos sitios en los que
cómo podemos influir en los diferentes lugares para hacer que sean más seguros y para prevenir de una manera más adecuada la violencia que se pueda producir en este momento. Luego también las características del lugar de procedencia, siguiendo el mismo estudio que os comentaba, pues también tiene mayores probabilidades de estar involucrado en conductas violentas. Y estas son las características que os decía en cuanto a los lugares. Bueno, pues aquellos que participaban o visitaban de manera frecuente los locales de ocio, es decir, mayor frecuencia de asistencia a estos lugares, pues mayor probabilidad de participar en las conductas violentas. Luego, ir a locales con la música alta también se relacionaba con las conductas violentas más que otros locales. Luego, ir a locales tolerantes con el consumo de drogas y de alcohol entre menores, por ejemplo, también se relaciona con esas conductas violentas. Luego aquí tenemos, si se abre un debate, los estudios que hemos analizado y la revisión que se ha realizado, pues determinadas tipologías musicales también estaban relacionadas, sobre todo la conocida como hardcore. De esto también, bueno, pues hemos analizado junto a otro compañero diferentes cuestiones y he de deciros que si os gusta el heavy o el rock, no hay problema. Los estudios que tenemos no están relacionados, sino con otro tipo de música. Y luego también aquellos que elegían las ubicaciones por la facilidad para entablar relaciones sexuales se relacionaban también con la aparición de estas conductas violentas. Bien, y todo esto nos lleva a todas las características que se han tratado en los diferentes programas, como podemos ver aquí también para ir aligerando un poquito los datos, puesto que ya es muy tarde y seguro que estáis todos cansados. Bueno, pues nos basamos, para ir terminando, todas esas características que tenemos, nos basamos también en el análisis de diferentes programas que se han puesto en marcha, aunque no sean programas específicos para la prevención de conductas violentas, pero que tienen también cierta relación, como puede ser el de buenas prácticas y retos de ocio saludable, que lo que hace es fomentar ese ocio saludable y la prevención de drogas, campamentos de verano, de beligerancia pedagógica contra ocios nocivos, se llamaba así se trataban estos factores. El problema es que la mayor parte de cosas que hemos hecho en España, pues no tenemos evidencia de si ha funcionado o no ha funcionado, lo cual es un problema. Por eso nosotros lo que proponemos con estas intervenciones es que cualquier intervención que realicemos, pues lo ideal es evaluar su impacto y evaluar, pues, cómo puede influir en la prevención o no de estas conductas, porque también en criminología sabemos que muchas veces intervenciones que podamos poner en marcha, más que prevenir, lo que hacen es pues exacerbar algunos de los problemas que no existían. Aquí son diferentes programas los que hemos analizado, como podéis ver en estas condiciones. El plan estratégico de prevención de adicción y drogodependencias de Islas Baleares, aunque sea de prevención de adicción y drogodependencias, en las Islas Baleares es súper completo, es uno de los más completos. Y luego uno que sí ha sido evaluado, además por unos compañeros con los que he podido trabajar, y el propio Pedro Campoy, que es el profesor de la Universidad de Extremadura con el que estamos realizando este proyecto y que es el coautor de esta ponencia. Bueno, pues ha trabajado en la ciudad DORP de la ciudad de Badalona y se trabajó en diferentes niveles y se consiguió, bueno, pues una reducción de las conductas violentas en la zona de ocio de Badalona durante el tiempo que se puso en marcha ese plan. Y bueno, luego a nivel internacional también tenemos diferentes. Lo bueno que tenemos de los que hay a nivel internacional, pues es que se ha evaluado su incidencia, su eficacia, y como veis, bueno, pues por ejemplo A&E de Cardiff, un 16% menos de heridos, el Taxi Safe, un 50% menos de heridos entre choferes y usuarios del taxi en la ciudad de Manchester. Night Zone en Glasgow, bueno, pues 19,1% de reducción de incidentes violentos, de delitos violentos, el 11,4% de accidentes de tráfico. Es decir, que cuando hacemos esto, pues realmente se reduce si lo hacemos bien, si lo hacemos basado en la evidencia y si lo hacemos basado en los factores de éxito. Y sobre todo el que más se ha puesto en marcha en diferentes países, además en París y en Australia, es Safer Parks, y también en Canadá, y se producen pues reducciones bastante importantes como este 21% en Toronto, por ejemplo, en Canadá. Bueno, ¿y todo esto qué nos lleva? Pues a elaborar un programa propio, con esto ya termino, que está dirigido a gestores, que es el que digo, esas intervenciones, IGEOs, intervenciones para la generación de espacios de ocio seguros, que está dirigido pues
a gestores públicos, a operadores privados, a empresarios o a fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo más importante es que se pone en marcha por los recursos que ya podemos tener en las diferentes zonas, y lo más importante es que se tiene que formar al diferente personal de manera específica, un poquito con la evidencia que yo he estado comentando. Pero la fase primera, que es quizá la más importante, es en la que se realiza esa evaluación de las experiencias de éxito que ha habido en la zona a nivel micro, meso y macro, cualquier tipo de experiencia que se haya puesto en marcha y los problemas aparecidos en la zona de ocio en el último año. Y con todo eso, bueno, pues se elaboran las propuestas, que la mayor parte de ellas están tomadas de casos de éxito, pero de casos de éxito que se han puesto en marcha en la zona. Por ejemplo, es la metodología de lo que se siguió en la ciudad Duerme, en la ciudad DOR de Badalona, que os he comentado, y se pusieron en marcha, se hizo la formación e implementación de las medidas y, por último, pues lo que digo, esa evaluación de medidas y el feedback continuo con lo que está sucediendo con todos los actores y todas las personas que están presentes. Y bueno, esto es simplemente una pincelada de lo que estamos haciendo, que quería traeros aquí para este congreso, y por mi parte, pues nada más, estoy a vuestra completa disposición para cualquier pregunta que queráis realizar y en un futuro, bueno, pues a través de mi correo electrónico, cualquier cuestión que necesitéis. Muchas gracias.